Nuevamente, bienvenidos todos los que acaban de llegar, los que ya habían llegado. Vamos a continuar con nuestros contenidos. Bueno, la clase previa estuvimos viendo el tema de la ontología, que es parte de un tema bastante filosófico en relación al lenguaje, a la comunicación humana, cómo nosotros podemos ir creando realidades a partir del discurso, en el sentido del hacer, de quienes somos, porque nosotros al hablar no solamente hacemos una aseveración del mundo, sino que hacemos una aseveración de cómo nosotros vemos el mundo. Al final estamos dándonos a conocer a nosotros mismos. Además, el lenguaje nunca va a ser inocuo, nunca va a ser inocente, siempre hay una intención comunicativa, como se dice, es imposible no comunicar, es imposible no entregar algún tipo de mensaje al otro, ya sea bien o mal interpretado, pero siempre va a estar ahí. Incluso en la inactividad, nosotros estamos comunicando. Vamos a recordar un poquito. Bien. Bueno, acá tenemos, se me olvida que esta cosa de pantalla se achica. Bien, habíamos visto ahí, no más adelante mucho, el signo, lenguaje, pensamiento, la ontología del lenguaje, hablábamos del ser como somos, de la comprensión genérica, de lo que significa ser humano. Y eso es lo que les decía acá recién. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre se revela en ello cierta cuestión de lo que es posible para los seres humanos, aunque se trate del supuesto de que, como seres humanos que somos, nos es posible sostener que aquello que estamos diciendo. En palabras, en lo último, aunque estemos diciendo una tontería completamente ilógica o que no haga sentido, aún así estamos comunicando algo, nuestra locura o nuestra propia capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de hablar. Por eso, cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que uno considera que es. Bien, esto entonces está dentro de lo que ustedes ya leyeron en relación a la ontología del lenguaje, cómo nosotros vamos transformando la realidad de nosotros mismos y cómo podemos modificarla, ya que, como decía, el lenguaje tiene esa posibilidad, es pragmático, tiene una función. Y ahí venían los principios, que vivimos en el lenguaje, es decir, nos formamos en él y nos limitamos en él. La interpretación del lenguaje como generativo, dice, ¿alguna vez se han arrepentido de algo? ¿Por qué? Porque al decirlo y se arrepienten. Cambié mi realidad. Al momento ahí de decir, sí, acepto, me caso, y se arruinaron la vida. O la mejoraron, quién sabe. Pero es una decisión que cambia, que solamente se va a concretar a través de un acto lingüístico. Ahí hablamos de los actos perlocutivos. Y la interpretación de los seres humanos que se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Bueno, en este sentido es importante mencionar de que nosotros somos la única especie que tiene un lenguaje desarrollado. Hay otros animales que se comunican, pero no vamos a confundir el tema de comunicación con lenguaje o con lengua. Y este hecho de tener una capacidad de reconocer y de abstraer el mundo es lo que también a nosotros nos ha posicionado dentro de la escala evolutiva, para bien o para mal también, dándonos cierto dominio. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como decíamos, nos permite comunicarnos, nos permite establecer vínculos, relaciones. Con el lenguaje armamos sociedades. Con el lenguaje vamos también, como decía, abstrayendo y generando conocimiento. Y eso es lo que es la intención que ustedes logren, que generen conocimiento, que sean conscientes de lo que ustedes están planteando, ya sea a través de un debate, a través de un trabajo investigativo, de un artículo, como profesores. Como decía, todo lo que nosotros decimos va a ser nosotros, es decir, va a dar
a entender cómo nosotros entendemos el mundo y cómo también queremos modificarlo. Sigamos. Ahora, entonces el lenguaje va a estar directamente relacionado con estos dos conceptos de realidad y de pensamiento. Y se parece un poquito a bueno, para los lingüistas, para quienes se han dedicado a hacer el análisis, como un poco de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dice, la idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos nos lleva a buscar una explicación teórica. Y aquí se han ido desarrollando distintas posturas. Me gustaría ver las opiniones de ustedes. ¿Qué es lo que creen que surge primero? ¿Hablamos y luego pensamos o pensamos y luego hablamos? ¿Qué creen ustedes? Compártanme sus ideas. Yo creo que primero hablamos, luego después pensamos, ya que como uno actúa, has dicho, como lo cotidiano, no tiene que pensarlo mucho, no Ya, tiene que bien. pensarlo más dicho. ¿Mm? Y luego cuando van con preguntas más profundas, ahí como que uno empieza a pensarlo. Ya, bien. Sí. Bueno, esa es una de las teorías, que primero tenemos que adquirir el código, el habla, y recién ahí podemos empezar a desarrollar el pensamiento. ¿Alguien que piense lo contrario? Que primero debemos pensar antes de poder hablar. Sí, pues debemos pensar para primero hablar, porque al pensar tenemos una intención de algo que queremos comunicar, pues. Y nosotros al aprender el lenguaje tenemos el medio para comunicarlo. Ya, muy bien. Entonces, primero sería pensar para generar la intención de comunicar algo y luego hablarlo. Bueno, es un debate que se ha mantenido, como le digo, todavía hay varias teorías, como les digo, pero son eso, las teorías pueden ser probadas, pueden ser rechazadas. Es interesante porque de repente, como les decía, uno quiere pensar en algo, o sea, tiene la noción, una idea, pero es como una idea borrosa, ¿no? Porque no tengo la palabra exacta. Y muchas veces también decimos, pero ¿cómo yo puedo llevar ese pensamiento? ¿Cómo lo puedo hacer concreto? ¿Cómo lo transmito? Si no lo puedo decir. ¿Es pensamiento si no se comunica? ¿O es una emoción? ¿Es una cuestión más instintiva? Ahí queda la duda. Entonces, pasemos a esta temática del pensamiento y del lenguaje. Nos vamos a encontrar con la primera hipótesis de Sapir-Whorf. No sé si alguna vez habrán escuchado a esos dos autores, que no tienen nada que ver con el área de lingüística realmente, pero sí se plantean una teoría de la relatividad lingüística. El relativismo, como dice ahí, relativismo y determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una lengua determinada por el lugar en el que vivimos. ¿Por qué de repente? A ver, ¿cómo puede ser? Da el ejemplo de los Inuit. No sé si ustedes ubican esa tribu o ese pueblo, el pueblo Inuit, No. ¿no? Los esquimales, prácticamente son los esquimales. ¿Qué sucede con los esquimales y con su lengua? Ellos tienen muchos signos o muchas palabras para denominar al blanco. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque viven en la nieve. Exacto, como de perogrullo. Pero nosotros que no vivimos en la nieve, no necesitamos tantas palabras para denominar un solo color. Obviamente ellos sí, porque tienen que hacer una diferenciación entre, no sé, haciéndome una idea, nieve delgada, nieve de tormenta, una nieve ligera o quizás de hielo, que no es lo mismo. Así que, o el color blanco de las pieles. Entonces eso nos dice que
no todos vamos a desarrollar nuestras lenguas, porque la lengua es parte del lenguaje, no es lo mismo, es la concreción del lenguaje, de manera igual, sino que va a estar afectada nuestra visión de mundo por el entorno en el cual nosotros nos hemos desarrollado. El color, los colores nuevamente son una buena forma. Pensemos, por ejemplo, que antes el azul no era un color, no se conocía para los antiguos. No, creo que por eso Homero también describe en la Ilíada el mar no como el mar azul, sino como de un color vino profundo, si no me equivoco. Nosotros, como chilenos, también se nos da que somos muy creativos o que hacemos muchas asociaciones de repente con el lenguaje. Con los animales, por ejemplo, nosotros usamos mucho la asociación animal metafórica al momento de hablar, cosa que quizás no se da en otros lugares y que por lo tanto genera un cambio dentro de los significados. ¿Eh? Pasarlo chancho, perro muerto. ¿Qué otro conocen? ¿Ninguno más? Bueno, ahí pensé en algunos, sí, pero ahora eso quizás, digamos, pero ¿qué tiene que ver con la naturaleza? Quizás esa distinción nuestra o del resto de los latinoamericanos en nuestra forma de expresarnos está relacionada también a este determinismo por el entorno, es decir, porque nosotros estamos bloqueados, lo típico, la cordillera, el océano, hielo al sur, gran parte, bueno, de Antofagasta hacia el sur está limitado por el desierto, nosotros no tanto, obvio, pero existen esas limítrofes que generan un espacio muy reducido donde se permite un idiolecto, que es el español chileno, se genere. Entonces, nuestro entorno también nos va a condicionar. Podríamos llevarlo incluso a los elementos sociológicos, es decir, el grupo humano en el cual un alumno se desarrolla, por ejemplo, de manera, ¿cómo puede ser? Un niño que se desarrolla en una familia o en un barrio de alto riesgo social, también va a tener una manera de expresarse y una visión de mundo que va a corresponder a ese entorno. Quizá una falta de comprensión de determinados valores o la transpolación de significado. ¿Qué es lo que sucede siempre? Cómo se valora más el objeto que la vida. O cómo hay cierto, cambia la idea de, no sé, de un valor, el hecho de ser generoso, el hecho de ser honrado, también puede ser tomado en cuenta como algo negativo dentro de un contexto social, porque es así donde creció y esos son los significados que se le dan. Es decir, está determinado por su entorno. Entonces, ahí entramos en esos dos. Un sujeto, en lo que plantean ellos, su lengua va a estar determinada por el entorno en el cual crece, entorno que no vamos a limitarnos a lo natural, sino también a lo social, a lo cultural, y eso a su vez va a ser relativo, es decir, lo que él entiende como algo positivo, como un valor, no va a ser lo mismo que lo que entienda otra persona, puede ser del mismo país, pero de un estrato social distinto, o de un país distinto. A eso va. Obviamente que este relativismo, el ser humano no es una estructura fija, firme, estática por el tiempo. Obviamente esto puede ir cambiando, las personas cambian sus perspectivas, pueden ampliar ¿cómo se puede decir? El campo de significaciones en relación a una palabra o a una visión de mundo. Por lo tanto, esto es, como decía, una teoría. Ahí se van a hacer algunas críticas, como dice, lo que les decía recién, un conjunto del ambiente físico y social, pero se le ha criticado a uno por un postulado amplio que realiza
generalizaciones apresuradas, porque, por ejemplo, no podríamos traducirlo, es decir, si el lenguaje fuese tan relativo, o sea, si lo llevamos a un extremo esta teoría en donde prácticamente es una torre de Babel donde todos hablan de manera distinta y todos le dan las significaciones que quieren, no podríamos generar estos vínculos de interpretación o de traducción. Entonces, esta relatividad es, si bien es existente, es limitada. Se omite que las cosas existen antes del lenguaje, porque acá se establece prácticamente que es el lenguaje el cual va a ir generando la realidad. Es decir, se pierde el objetivo. Y se omite la perspectiva colectiva del lenguaje. ¿En qué sentido? Felipe, ¿Profesora? tiene el micrófono... Ahí sí, un ratito. Perdón, disculpe. No se preocupe, cosas que pasan. Entonces se omite la perspectiva colectiva del lenguaje, porque una de las características del lenguaje es que es consensuado. ¿Qué significa eso? El lenguaje, si bien es arbitrario, es decir, no tiene ninguna relación la palabra con el objeto real, no sé, no tengo nada a la mano así, pero no, aún así existe un consenso social. ¿Qué significa eso? Que el grupo humano se pone de acuerdo para aceptar una denominación. Un día todo el mundo decidió decir, ok, esto es una taza, o a este animal le vamos a decir llama, punto. Eso es el consenso. Todos llegamos a un acuerdo en relación a eso. Si fuese tan relativo, como nos planteaba Sapir, como una generalización, no llegaron a profundizarlo, como si cualquiera podría establecer significaciones individuales y se genera una problemática importante que es la comunicación. La relación entre emisor y receptor se vería rota. Habría comunicación, habría una interpretación, sí, pero quedaría en manos de cada uno. No habría comunicación. Bien. Luego aparece la teoría de Jean Piaget. Bueno, me estoy nombrando como las más interesantes. Probablemente esto lo vayan a ver con mayor profundidad en años próximos. No sé si ahora tienen algún ramo de psicología que hable sobre el desarrollo adolescente, el desarrollo humano, pero ¿no? ¿Ninguno? No, pero hay un texto que leímos que creo que es de identidad, que menciona la teoría de Erikson sobre cómo se desarrolla el adolescente con su personalidad. Sí. Pero sí. es un texto, sí, lo menciona así para más que nada ver lo que es la identidad nomás. Sí, bueno, Erikson habla sobre las crisis, cómo el ser humano tiene que pasar por una determinada crisis para poder pasar a la fase siguiente, si no me equivoco. Piaget, sí, bueno, Piaget lo toma, pero él lo ve más desde las de etapas, se enfoca más en la juventud. La etapa sensoromotora, lo recién nacido, es decir, cómo nosotros vamos adquiriendo conocimiento del mundo. Y para los bebés es el tocar, por eso es sensorio motor, se moverse, por eso los niños de un año se gatean y de repente uno no se da ni cuenta y ya la guagua desapareció cuando están empezando ya a caminar o a gatear. Son muy curiosos. Típico que el bebé cuando ve me pasa a mí, un bebé con los lentes, lo primero que hacen, tratan de tomarlos para conocer, porque si los padres no lo tienen. O toman las manos, tocan las caras. Son muchos de tirar las manos. De hecho, el mundo para ellos, para el bebé, consiste en todo aquello en lo que pueden alcanzar. Es muy limitado. Pero estas también son sus primeros acercamientos y sus primeras formas de ir tomando nuevos conocimientos. Por eso también que se habla de que es necesario que durante estas etapas los niños sean cercanos a los padres, que haya un apego, no se les distancie, porque ellos lo necesitan. Ellos van a reconocer el mundo esencialmente a través del tacto y del gusto. Luego tenemos la etapa preoperatoria, que tiene la función simbólica, un lenguaje egocéntrico, un pensamiento irreversible. ¿Alguien tiene acá hermanos pequeños?
¿O le tocó ver a algún familiar que en esta etapa de los 2 hasta los 6 años? Sí. ¿Usted? ¿Cómo son? Sí. Tú no, de repente no se le hacía como, pero ¿por qué no entiende? Si esto no le cuesta nada a este niño compartir el juguete o que le dicen, Sí. mira, ¿cierto? Tienen una mentalidad así, estructurada. Si, no sé, le da un pedazo de plasticina y después se le cayó, no importa si uno le da otro pedazo de plasticina, porque era esa, la que se cayó, la que se perdió, tenía un sentido único. Eso era algo para ellos, ¿no? Por eso ese pensamiento irreversible. Todavía no está en una etapa de generar abstracciones, son pensamientos muy concretos. El perro es el perro, esa pastilla era la pastilla y no hay más. Todavía estamos en esa etapa de lo que yo veo y lo que yo entiendo es lo válido. También por eso son muy cucharitas. De repente los adultos están conversando y ellos se meten, aparecen ahí. Porque necesitan eso de dar a conocer su mirada. Luego ya está la etapa operatoria, de los 7 a los 8 años, donde el pensamiento empieza obviamente a evolucionar, se empieza a desarrollar y empiezan a hacer relaciones lógicas. Está este experimento en donde usted le pone a un niño de 3 años, 4 años un jarrón grande y le echa ahí, digamos, un jarrón, 1 litro, le echa 100 cc de agua. Y después le pone un vaso que tiene una capacidad de 200 cc, y le echa esa misma cantidad de agua, le va a decir, le echa 100. Usted le pregunta, ¿cuál tiene más agua? Y el niño le va a decir, el vaso, porque lo va a ver más lleno. Entonces, por eso es operatorio, es lo que yo veo. Preoperatoria. En la etapa operatoria ya el niño empieza a decir, no, los dos tienen la misma cantidad. Lo que cambia no es el agua, lo que cambia es el envase, el continente. Entonces, por eso ya en esta etapa pueden hacer estas relaciones lógicas. Si se dan cuenta es donde empezamos con las operaciones matemáticas más complejas, o se pueden explicar más allá de suma, resta, porque ya pueden hacerlo. Y las etapas de operaciones formales, de las 9 a los 12 años, abstraen. Es decir, todavía aquí estamos en una etapa operatoria de empírica, es decir, yo veo, experimento, pero ya en esto de los 9, 12 hasta el futuro, nosotros ya somos capaces de pensar sin necesidad de tener el objeto enfrente. Ahí es donde entramos ya en problemas más filosóficos, interpretaciones, capacidad de establecer teorías. Empezamos a unir distintas ideas, empezamos a generar nuevos pensamientos. Y eso es lo que plantea Jean Piaget, que el ser humano va desde un conocimiento táctil, prácticamente, muy concreto, pasa por la observación y llega a la abstracción. Pues el lenguaje para él no es más que una forma de la función simbólica. El símbolo individual es más simple que el signo colectivo. Nos vemos obligados a concluir que el pensamiento precede al lenguaje y que éste se limita a transformarlo, ayudándole a alcanzar sus formas de equilibrio mediante una esquematización más avanzada y una abstracción más móvil. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje, es decir, el niño, si bien no habla para Piaget, piensa, es decir, está adquiriendo conocimiento a través de esta concreción, a través del tacto, como decía, del gusto. Solamente que no lo expresa. Por lo tanto, a medida que el niño va adquiriendo más lenguaje, por eso a los 2 años, el yo, porque todo lo asume desde la perspectiva del yo, va a ser capaz de expresar, obviamente, eso. Los 6 años, los 12 años, etc., vamos a ir aumentando nuestro bagaje cultural y eso a su vez nos va a ir permitiendo que nuestro pensamiento también sea más fino, sea más complejo. Por lo tanto, el lenguaje para Piaget va a ser una herramienta, o la lengua en este caso, es una herramienta. Pero el pensamiento vendría a ser una capacidad del ser humano. Entonces, el pensamiento permite el desarrollo del lenguaje.
Tengo que tener esa capacidad de manera previa en mí para poder hablar, para poder escribir. La imitación es más relevante que el lenguaje en el proceso de representación. Esto lo voy a ver, pero con Skinner, la teoría conductista, que plantea más lo que es la imitación. El lenguaje va a depender de la inteligencia. Esto lo podemos ver, bueno, en el caso de personas que tienen algún tipo de patología, que han nacido con problemáticas cognitivas, por lo tanto, probablemente les va a costar mucho más desarrollar el lenguaje o la capacidad de expresión. Bueno, al menos eso es lo que plantea Piaget, que si uno tiene una menor capacidad cognitiva, va también a tener un menor desarrollo lingüístico. La primera instancia, el lenguaje egocéntrico, lo que les decía, uno parte conociendo el mundo desde mi perspectiva, es lo más rápido que tengo, por lo tanto, esa va a ser nuestro punto de partida, y ya a través de la abstracción vamos a ser capaces de ver el punto de vista de otros. El lenguaje social, y el lenguaje es un elemento periférico del elemento cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es esencial. Es parte de, pero ya está esa capacidad como yo les decía. Entonces, si bien Piaget es muy parte desde el individuo, Vygotsky y Luria van a dar un cambio en estas miradas, integrando lo social. Como les decía, al principio, si bien hablaba de la relatividad del lenguaje y el determinismo que planteaban Sapir y Whorf, no lo ven como una perspectiva de cómo yo aprendo más gracias a la sociedad o cómo yo puedo ir generando nuevas vinculaciones, sino es más bien como, a ver, yo vivo en tal parte, por lo tanto voy a estar determinado a pensar de cierta manera y nada más. Vygotsky y Luria van a desarrollar un concepto, bueno, Vygotsky sobre todo, va a desarrollar un concepto que se llama la zona de aprendizaje próximo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aprendo y voy a transformar también mi visión de mundo gracias al acercamiento que tengo con otros individuos. ¿Qué es lo que dicen ellos? El lenguaje es esencial para el desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que el lenguaje, la finalidad es comunicar, y que gracias al lenguaje nosotros hemos sido capaces de establecer relaciones como sociedad. Yo no puedo decir, o puedo expresar, tengo hambre, y si no tengo los medios, no sé cosechar, voy a tener que comunicarme con otra persona para poder obtener comida. Entonces, por eso la parte social de, el lenguaje es esencial. Aparte, el desarrollo del pensamiento, el lenguaje va a ser esencial. Como decía, entre más lenguaje yo tengo, más fácil va a ser para mí poder expresar una idea. El pensamiento depende del contexto social, parecido un poco como le decía lo de Sapir-Whorf, pero esa interacción social va a ir variando. También lo que le decía, que no es tan estático, ¿no? Ese determinismo no es tal, es variable. Entonces, Luria establece el papel regulador, el lenguaje, para él es al revés. Para él, el lenguaje es la fuente del pensamiento. Y en este caso tendríamos que ponernos en la posición de una persona que tenga muy poco bagaje lingüístico, muy poca base, y nosotros le pidiésemos que generase una abstracción, o que comprendiese, no sé, un teorema, una postura filosófica, un análisis psicológico, probablemente la persona no se va a desempeñar al 100%. Quizá lo que nos diga, ¿sabe qué? No entiendo. A todo esto, si hay algo que quieran repetir, que yo repita, me dicen, ¿ya? No se olviden ahí, me ponen en el chat y veo qué es lo que, cuál puede ser la duda. Bueno. Entonces, el lenguaje regula, coordina, establece y facilita otras formas de comportamiento. La etapa sinpráctica, es decir, el habla acompaña a la acción.
Y que de repente nosotros cuando estamos haciendo algo, hacemos la mímica. Se da más en las primeras etapas. Y a medida que el lenguaje se hace más complejo, también se complejiza el juego del niño. Pensemos en el caso de las casitas o de las aventuras. Los niños en una primera etapa, cuando son bebés, ¿qué es lo que hacen? Toman estos juegos, los cubitos, y los tiran, o juntan los colores, tratan de unirle las formas. Pero ya después aparece este juego de crear una historia. No sé si acá ustedes hicieron historias con sus muñecos, ya fuesen de acción, de Barbie, lo que fuese. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿No? ¿Siempre jugaron así nomás? ¿O no jugaron? Pucha, no tuve una infancia. Ya, qué triste. Pues decía, los juegos se van a ir haciendo más complejos. Y ustedes los que tienen hermanos menores han sido testigos de esos cambios de solamente de tirar una pelota a generar historias. También por eso ahora se hay una crítica a veces a estos los juegos de video o al pasarle tanto los celulares a los niños, porque no leen mucho o no se desarrolla tanto esta capacidad imaginativa. Muchas veces también los programas son muy limitantes o se determina escuchar un cierto tipo de fuente, un cierto tipo de expresión, y son muy simplistas. Entonces esto no va a generar que el niño vaya desarrollando, no hay un interés por profundizar. Por lo tanto, igual el pensamiento que se vaya a desarrollar va a ser igual simplista, cuando nos encontramos con estas ideas de ideas fijas, o lo que lamentablemente a veces pasa siempre en Facebook cuando entramos en estas discusiones absurdas y se acaba el argumento. ¿Y en qué se cae? En la denostación. Entonces, en este caso, claro, una falta de argumentación o una imposibilidad de poder expresar la idea termina evitando que un pensamiento propio se desarrolle. Es decir, no tengo las palabras para decirlo, por lo tanto no voy a desarrollar la idea. No, este no. Brune no lo quise tomar porque es más complejo y no viene al caso. Ahora sí, conductismo de Skinner. El lenguaje es una conducta aprendida mediante refuerzos. El refuerzo, y en lo que lamentablemente estamos muy acostumbrados nosotros, puede ser positivo o negativo. Yo creo que ustedes vieron en biología lo típico del experimento de Pavlov. Lo vi. Lo vimos. Sí, pero no me acuerdo. ¿No se acuerda? El del perrito. El perrito, exacto. Que salivaba. Exacto. No, nunca me enseñaron eso. Yo no lo vi, a mí me lo explicaron acá en la U. ¿Sí? Yo no lo vi. Pucha. Bueno, el tema es que Pavlov condicionó a un perro para que cada vez que escuchara una campana, el perro salivaba. Lo condicionaba dándole comida. Entonces, el perro hace una relación de sonido, es comida. Por lo tanto, saliva. Y como digo, nosotros igual estamos muy acostumbrados a ese conductismo. Recompensa-castigo. Ese es un refuerzo positivo, un refuerzo negativo. Por ejemplo, les doy un trabajo en eLearn, por decir algo. Paso una semana y pues que nadie lo haga. Y les digo, bueno, si como no lo hicieron, se les van a descontar un punto de la prueba. ¿Y qué es lo que hacen? Todos empiezan a hacer el trabajo porque ahí hay un refuerzo negativo, hay un castigo. Y lo otro es, si hacen este trabajo, tienen 5 décimas. Y haciendo el trabajo para ganar esas 5 décimas. Ahí sería un refuerzo positivo. En este caso, el refuerzo siempre es una repetición de una acción. Como dice ahí, por deprivación, que se le quita algo, la estimulación adversa. Por el tacto, contacto con el entorno, y la repetición.
En el caso de los niños con el desarrollo del lenguaje, ¿cómo aprendieron ustedes a decir mamá y papá? Repetición. Exacto, por repetición, porque ahí tenían al abuelo, al papá, la papá, dicen, diga mamá, hasta que emularon el sonido. No tenían idea quizás de lo que estaban diciendo, pero quizás, no sé. Pero salió la palabra. Acá dice, los errores típicos que cometen los niños. Estas son las críticas. ¿Por qué nosotros no podemos admitir que esa es la forma de adquirir el lenguaje? Bueno, no podemos eliminar las distintas teorías porque todas encierran un cierto nivel de realidad. Sí, hemos aprendido cosas por repetición. De repente alguien dice una frase y la terminamos diciendo, porque la dicen mucho. Pero eso no explicaría, por ejemplo, los errores que cometen los niños. El poní, en puse, decí, en vez de decir de dije. Cuando los niños hablan, dicen mal una palabra, aun cuando en su entorno no se dice mal. Puede ser, porque están aprendiendo a modular. Por ejemplo, no sé, un ejemplo personal, cuando era niña, en vez de decir auto, todos decían auto, pero yo no podía decirlo, por lo tanto decía el papú, no sé por qué. Y yo creo que ustedes también tenían quizás algunas palabras que eran propias, pronunciaciones erradas. ¿Alguno tenía una palabra especial ahí que nadie sabía de dónde salió? Yo cuando chico, mi hermana se llama Sofía, entonces creo, no recuerdo bien la historia, pero creo que en vez de, yo no podía decir Sofía y decía Poppy. Poppy, ya. Entonces le quedó para siempre el Poppy. Quedó el Poppy. ¿Alguien más había prendido el micrófono? Yo, que hace tiempo, o sea, igual no hace tanto tiempo, yo no podía decir puerta, y decía peta. Así, ya. no me podía pronunciar la R. Bien. Entonces son cosas que no vienen como del condicionamiento, no vienen porque ustedes lo escucharon, sino por problemas de habla o que generalmente de pronunciación. Luego la creatividad del lenguaje, ¿no? Lo explica. Bueno, la creatividad del lenguaje la explica mejor Chomsky con su teoría generativa. ¿Pero a qué se refiere? Que nosotros podemos crear frases. Si nosotros solo imitásemos, si esa fuese nuestra única forma de adquisición, nosotros tendríamos como frases limitadas para decir, como, no sé, los juegos de RPG, donde ustedes tienen que seleccionar de repente qué es lo que va a responder el personaje, pero ese personaje no va a crear nada, siempre va a repetir lo mismo. Entonces no hay una creatividad, no existirían las novelas, no existiría el arte, si fuese solamente por imitación. Pues la creación de palabras que ustedes mismos, como decía el chileno, es tan bueno de repente para inventar palabras nuevas, para decir tonterías. ¿De dónde viene eso? Si está solamente imitando. Críticas, olvida la distinción entre competencia y actuación, entre el conocimiento que tenemos de la gramática y el uso que hacemos de la misma en situaciones concretas. Lo que decía, se ve mejor con Chomsky, en el sentido de qué es lo que yo puedo hacer, la competencia, y cómo yo lo aplico, la actuación. La adquisición del lenguaje sería lenta, muy lenta, porque tendríamos que estar toda la vida aprendiendo los millones de frases que tenemos. Y se compone con frecuencia de oraciones incompletas e imperfectas, es decir, no podríamos hacer inferencias, no podríamos usar el sarcasmo probablemente, porque eso requiere, o la ironía, requiere de un lenguaje creativo. De repente no es necesario que alguien nos diga todas las frases para poder comprender lo que quiere decirse, o para completarla. Bueno, ¿y cómo se llama? Generativa. Vamos a cambiarla. Bueno, la puedo cambiar. Después lo arreglo. Generativa, ¿ya? No sé por qué. Lo que habla Chomsky, perdón, me pasé. Ahí está. Lo que nos establece Chomsky es que nosotros tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje y que nosotros contamos con un número finito de unidades con el cual nosotros podemos crear un número infinito de
productos. Es decir, el lenguaje, tenemos un número finito. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas letras tenemos en el abecedario? ¿Mm? ¿Como 22? Un poquito más. 27. Sí. Pero esas son finitas, es decir, no tenemos un montón de letras para hablar. Y esas letras las hemos ido reorganizando, creando nuevas palabras. A su vez, número de palabras existentes tampoco es infinito, o si no, los diccionarios saldrían tomos y tomos y tomos, pero es uno solo, será guatón, pero es uno. Entonces es posible compilar la cantidad de palabras dentro de una lengua específica. Entonces también ahí es un número finito de elementos. Tenemos fonemas, las letras, o en el caso de los fonemas es específicamente el sonido. Fonemas, tenemos los lexemas, es decir, las palabras con un significado o con varios, y eso nos van a permitir generar una infinidad de frases. Eso sí es infinito, todo lo que podemos decir. Podemos estar hablando aquí hasta mañana sin parar, sin necesidad de volver a repetirnos. Ahora, este lenguaje, como decía, lo vamos a poder adquirir porque venimos, ese DLA, o DAL, depende del idioma. Ese dispositivo viene aquí en nuestra cabecita, existe esa capacidad del ser humano para comunicarse. Y el lenguaje va a estar compuesto por reglas sintácticas. Es decir, si bien tenemos una forma infinita, podemos generar una infinidad de mensajes, esos mensajes van a contar con una estructura determinada. ¿Qué quiere decir eso? Sujeto, predicado, complemento del sujeto, o del nombre en este caso, complemento del predicado. Esa es mi regla sintáctica. Esa es la estructura que debe tener la oración. Y solamente se va a alterar en los casos poéticos o en donde el sentido todavía sea comprensible, y que también tiene una alteración limitada. ¿Se acuerda cuáles eran los complementos del predicado? Escucho los grillos. Complemento, directo. ¿Cuál sería el otro? Indirecto. Indirecto. Y los circunstanciales. Ahí tendríamos de lugar, compañía, tiempo, herramienta, etc. Estas reglas obviamente las vamos a aprender a través de un proceso deductivo, es decir, de tanto escuchar, de tanto leer, vamos a ir extrayendo cuáles son esas estructuras gracias a este dispositivo, a esta capacidad que tenemos los seres humanos. Y por eso habla de esa gramática generativa. Nosotros generamos, no está ya establecida, nosotros lo generamos. Crítica, bueno, no le conecta el lenguaje con comunicación, sino como objetos abstractos. Es como muy matemática la noción de Chomsky. Y no toma en cuenta cómo esa generatividad va a relacionarse con el mensaje, es decir, con el significado. La escasa importancia de esta teoría que atribuye la exposición del input lingüístico y el carácter reductivo con el que se caracteriza el proceso de adquisición del lenguaje. A la exposición al input, ¿qué quiere decir? El aspecto social, no lo toma en cuenta. ¿Cómo yo adquiero ese número finito de fonemas, ese número finito de palabras? Y los niños no necesariamente tienen emisiones derivadas de la gramática universal. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños de repente hablan como se les da la gana y no van a seguir un orden específico. Al menos eso son las críticas que se le hacen. Entonces estas teorías nos van a ir permitiendo entender cómo manejamos el conocimiento, cómo lo hemos adquirido y además cómo es posible
que nosotros también somos generadores de ese conocimiento, como nosotros vamos transmitiendo el lenguaje y esas capacidades comunicativas a otros. Ah, se me había pasado por alto lo de Vygotsky, que era la zona de desarrollo próximo, o de aprendizaje, que se relaciona con lo que muchos hacen como profesores, es decir, tenemos a un alumno que le va muy bien y lo juntamos con uno que le va ahí nomás. ¿Por qué? Porque se asume que a través de la comunicación de esos sujetos, es decir, de ese proceso de socialización, el que está más atrasado va a poder modificar su visión y su conocimiento en relación al tema. Eso se me había quedado en el tintero, que lo voy a explicar, y se me fue. Bueno, quedamos hasta acá entonces, pero antes de que se me empiecen a escapar, vamos a hablar de las evaluaciones. No sé si alguien me puede decir si han llegado a algún acuerdo, si han hablado con jefatura de carrera en relación a las pruebas. ¿No, nada? Que yo tengo entendido, no se ha hablado nada hasta el momento. Ya. Nada. No. Ya, bueno, yo les voy a dar por ahora unas fechas tentativas, ¿ya? Igual si se llega a algún acuerdo desde el centro de alumnos, donde digan, ¿saben qué? No sé, decidimos como carrera no tomar evaluaciones hasta tal fecha, me lo hacen saber, ¿ya? Porque la idea no es ir en contra de lo que ustedes consideran necesario en esta situación, ¿ok? Ya. Voy a buscarla. ¿Dónde quedó? Expresión oral y escrita. Acá está. Ya. Bien. La idea es, igual les voy a subir el calendario, pero si lo van anotando al tiro, mejor todavía. Bueno, ya tuvimos un feriado, teorías, pensamiento, ya avanzamos en eso. Bien. Tipo de texto académico, el 28 de abril. El 28 de abril me gustaría que hiciéramos un foro evaluado. Ya ustedes ahí colocan su opinión. En relación a esta temática, va a ser de lectura, ustedes, en relación a cómo ustedes ven que el lenguaje afecta a la visión de mundo, pueden poner caso, una situación particular en donde hayan visto o ustedes hayan experimentado cómo la forma de expresión genera un cambio tanto en la actitud, genera un cambio puede ser en el aspecto psicológico de alguien, le puede afectar, ahí cómo se va uno creando una determinada realidad. Me gustaría que partiesen quizás de un caso y relacionarlo con las lecturas que les voy a dejar hoy. Luego, eso valdría un 20%. Bien. Luego, ay no, acá me equivoqué. Superestructuras. Ah, sí, un taller de argumentación. El día 15 de mayo tendríamos otro taller. Sí, otro taller, igual 20%. Me interesa ahí ver lo que son tipos discursivos. Exposición, argumentación, descripción, etc. Luego, el 5 de junio, abrió un taller de ortografía y de vicios idiomáticos. Creo que le voy a variar ahí el porcentaje, le voy a dar más al de ortografía y voy a bajarle al taller del 15. Taller de ortografía y vicios idiomáticos, hay igual resolución de ejercicios donde ustedes deban corregir y reconocer qué tipo de error se cometió. De allí,
¿Cuánto tenemos ahí? 20, 20, 40, 55, 75, ya. Al final del semestre ya estaríamos más solamente en contenidos y tendríamos 2 evaluaciones finales que vendrían tomadas de la manito. Una que sería el 17 de julio, el 17 de julio, que va a ser la entrega de un informe, temática libre, que va a valer un 25%. Ahí obviamente voy a tomar en cuenta todo lo que sea APA, la redacción, cohesión, coherencia, que tenga un hilo temático, que respete formatos, etc. ¿Ya? También en estos textos la idea es que vayamos en conjunto, es decir, la idea es que nosotros estamos aprendiendo mano a mano a ver cómo debe ser escrito un texto. Por lo tanto, se van a dejar una fecha que sería el 10 de julio y el 14 de julio. Quizás deje una tercera, según para poder darles un tiempo más decente, de feedback. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una evaluación progresiva. El 23 de junio sería una entrega del bosquejo. ¿Qué quiere decir eso? Solamente el esqueleto, cuál va a ser la temática, cómo van a subdividir el trabajo, qué subtemáticas van a tomar, solamente como una especie de índice, un esqueleto del trabajo. Luego, el 3 de julio, estarían entregándome los informes, el borrador, no necesariamente terminado, pero sí con un avance que sea considerable. Obviamente por un tema de tiempo, probablemente yo no vaya a ver muchos aspectos de, ¿cómo explico?, de plagio, o de citas mal utilizadas. Yo voy a asumir que es algo que han escrito ustedes plenamente. Por lo tanto, si yo después en la corrección final, porque me demoro más, veo que hay plagio, obviamente eso les va a descontar nota. Tiene que estar citado. Para eso se les va a enseñar APA y se va a esperar que ustedes lo apliquen. El día 14, como digo, les voy a hacer el feedback, en donde yo les voy a dar las consideraciones en relación al texto, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, qué es lo que pueden agregar, para que el trabajo final sea una buena nota. La idea es que ustedes vayan avanzando y no dejarlos ahí. Para eso, obviamente, no vamos a tener todos la clase, sino que me voy a centrar un día en unos cuantos alumnos, otro día en otro y otro día en otro. Como nuestro ramo también tiene una parte de oralidad, también tengo que evaluar esa oralidad. ¿Cómo lo voy a hacer? La idea sería una videoconferencia con cada alumno, que eso va a valer un 20%. Esa videoconferencia ustedes van a tener que presentar su informe, es decir, lo van a tener que exponer. ¿Ya? Las videoconferencias comenzarían idealmente el 21 de julio, idealmente, cosa de no atrasarnos tanto. ¿Ya? Esas serían las fechas, la videoconferencia un 20%, y ahí tendríamos, si no me equivoco, nuestro 100. Ustedes son los matemáticos, así que si me equivoco, me dicen. 20 más 25 son 45, más 15, 55, 75. No, me equivoqué. 60 sería. 20, 20, 60, 80, 100. Creo. Así que, esas serían las evaluaciones. No sé si queda alguna duda. Como le digo, todo esto es modificable según las necesidades de la carrera, según las necesidades de los alumnos, si es que tienen problemas de conectividad, etc. En todo caso, las evaluaciones no van a ser, como les decía a un principio, tienen que entregármelo, no sé, entre la 1 y las 2 de la tarde y después de eso ya no se puede. No, siempre va a haber un plazo más extenso en donde pueden dejarlo, pueden ir
subir los trabajos. Y si no pueden subirlo ese día, me avisan y explican el motivo. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas, inquietudes existenciales? Profesora, frente al tema del foro evaluado, usted dijo que iba a entregar bibliografía. ¿Eso Sí. lo va a entregar en estos días? Sí, hoy día. Ah, perfecto. Ya. Era eso. Ok. Gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces no los retengo más. Los dejo. Profe, Dígame. el PPT que acabo de presentar hoy, ¿cuándo lo voy a subir ¿Mm? a la plataforma? Bueno, el video lo tengo que subir a YouTube y yo creo que más tardecito, porque ahora tengo otra clase. Bueno, hoy día estoy llena de clases. Así que yo creo que ya en la noche lo estaría subiendo. Ya, gracias. Bien. Profe, Dígame, Joaquín. ¿por qué dice que los videos los sube a YouTube? ¿Ah? Porque lo ¿Por estoy... qué dice que los... Ah, porque también tengo una cuenta allí. Ahí está subiendo las clases que nos graba? Sí. No sé si... Vale, ¿podría anotar en el chat en la ¿el cuenta canal? para verlo? Ah, mire, voy a Sí, por revisar al favor. tiro el e-learn porque no estoy segura si dejé el link o no, porque... A ver, e-learn. Acá. A ver, déjeme revisar al tiro y le digo. Voy a cortar mientras tanto la grabación.